¿Es la erección matutina en los hombres como una función hormonal correcta? Muchos hombres podrían estar experimentando un 40% menos de niveles de testosterona en comparación a nuestros padres y a nuestros abuelos. El doctor Antonio Hernández, una persona influyente en millones de personas desde hace muchos años, publicando vídeos en redes sociales donde ha hablado sobre la parte hormonal, sobre el ayuno intermitente, sobre el metabolismo. Escritor de 2 libros relacionados con la testosterona y con el metabolismo. Hablaremos además de la testosterona, tanto en hombres como mujeres. No cae tanto, y yo me he visto muchas veces sorpresas en hombres de 60, 65 años con niveles de testosterona que dices, wow. Más de 30.000 consultas. Vamos a hablar también de cómo ser socialmente más atractivos. Esa búsqueda del atractivo te hace menos atractivo. ¿Es realidad esto? ¿Sucede la caída del pelo con la creatina? ¿Cuántas personas empezarán a tomar la creatina en fase de primavera u otoño? Que ya hay una pequeña caída normalmente. Si te gusta todo esto, este es tu podcast. Bienvenido a este episodio con el doctor Antonio. Disfrútalo. Tony, al entrar aquí a la clínica me ha llamado mucho la atención que ponía medicina integrativa. ¿Qué es para ti la medicina integrativa y cómo puede entender la gente qué es la medicina integrativa? Bueno, realmente la medicina integrativa es medicina pura, ¿vale? Porque se basa en integrar todos los aspectos de la medicina más clásica y más académica, que es la que durante 6 años estudiamos en la carrera universitaria, pasando por la nefrología, la cardiología, el estudio de la bioquímica, etcétera, y el estudio de los fármacos que los médicos prescribimos para cada signo clínico o cada patología, pero integrando otros aspectos que quizá quedan un poco más olvidados dentro de la carrera, como la nutrición, el deporte, aeróbico, anaeróbico, el control de los biorritmos, el sueño, la gestión de emociones, el uso de principios activos no farmacológicos como las vitaminas, como los minerales, otros principios activos de la fitoterapia, y ese conjunto integrativo pues es a lo que actualmente se le conoce como medicina integrativa. Muy bien. Antonio, yo te llevo siguiendo muchísimos años. Ajá. En tu canal de YouTube y he visto que has hablado prácticamente de todos los temas. No me queda mucho, ¿eh? Casi de los que se puede hablar, ¿no? A día de hoy sobre salud. ¿Por qué te llamó la atención escribir sobre el metabolismo y sobre la testosterona? Realmente porque mi ejercicio clínico ha girado siempre en torno al estudio del metabolismo. Hace, pues, en el 2005, vaya casi para 20 años que empecé a trabajar como médico, siempre en la privada, y pues en el mundo de la medicina estética, que es como yo trabajé al inicio, pues todas las dietas y todos los tratamientos dirigidos a adelgazar, a mejorar la composición corporal, pues me llamaron desde el inicio muchísimo la atención. El estudio paralelo junto a analíticas, mirar la tiroides, no solo la hormona testosterona, mirar el nivel de estrógeno, progesterona en la mujer, de otro tipo de hormonas, me permitió poco a poco tomar conciencia de cómo el abordaje, el estudio y la individualidad del metabolismo de cada persona permitía no solo mejorar la composición corporal, permitía junto al ejercicio, la nutrición, etcétera, no solo mejorar la masa muscular o mejorar la definición de una persona, sino mejorar parámetros metabólicos como la glucosa, el perfil lipídico, la hipertensión. Y ese fue el nacimiento un poco de mi curiosidad, como bien te decía antes, que en la carrera pues no se me mostró, porque en endocrinología en la carrera pues estudié mucha diabetes, muchas patologías hormonales puras y duras, pero no se aborda la nutrición, y esto fue algo que me enamoró, sobre todo porque yo pues desde la infancia he vivido mucho el deporte, en casa pues hemos vivido muchísimo el deporte, y pues ha estado luego muy vinculado, y en mi ejercicio clínico he trabajado mucho con deportistas, entonces al final se ha conjugado todo para trabajar mucho y estudiar acerca del metabolismo y por ende todas las hormonas, no solo la testosterona. Lo que sí que es cierto que hay un nicho, o en los últimos años pues observé que de la testosterona se hablaba poco, a diferencia de otras hormonas que están muy consolidadas en cuanto a la divulgación. Entonces pues por la necesidad de hablar, comunicar, estudiar acerca de la testosterona, pues por eso también escribí ese libro. ¿Es cierto esto que escuchamos algunas veces por redes sociales, de que un doctor viendo los niveles de testosterona, o una persona viendo sus analíticas, viendo los niveles de testosterona, puede avaticinar cómo van a ser los resultados que va a tener físicos en su relación
en su vida, en su día a día? Parcialmente sí. O sea, creo que también dentro de la medicina o dentro del estudio de la nutrición somos como demasiado newtonianos, ¿vale? O sea, existe esto, esta causa y se va a generar este efecto. Al final la sexualidad, la libido, el rendimiento deportivo, el desarrollo del metabolismo, nuestras acciones cognitivas dependen parcialmente de la testosterona, y sí que es cierto que si tu nivel de testosterona, tanto en un hombre como en una mujer, están muy bajos, esto va a condicionar esas expresiones y esa forma de vivir la vida, pero no me gusta ser concluyente y decir esto es por esto, no. O sea, Claro. va a ser parcialmente influido, pero en muchas áreas. Claro. Una mujer debe tener en cuenta los niveles de testosterona. Sí, sí, sin lugar a dudas. Igual que el hombre, el nivel de estrógeno, de hormona femenina. La mujer tiene 20-30 veces menos de testosterona, de ahí que no tenga la expresión de las características sexuales masculinas, pero necesita testosterona también para su densidad mineral ósea, para el metabolismo, para las relaciones sexuales, para el orgasmo, para el control lipídico, para muchísimas acciones también. Estuve mirando, justamente antes de la entrevista, dos estudios que hay por ahí bastante famosos, de los que se hablan, que es de la reducción que ha habido de la testosterona en las últimas 4 décadas, ¿no? Uno venía a decir prácticamente que era casi un 1% por año desde los años 80, y otro que se había hecho como en 2.000 personas en un país en el que desde los años 2000 prácticamente, en comparación, ¿no?, con nuestros padres o nuestros abuelos, eran de un 20% menores, ¿no?, en comparación a los años 2000. ¿Son estos estudios ciertos? ¿Los has podido revisar? Yo los he revisado y también los cogería entre comillas, ¿vale? Porque se habla mucho de estos estudios, pero yo no creo que aún sean unas conclusiones del todo fidedignas. Creo que se podrían hacer estudios con una muestra mucho más amplia. Y sí que creo que puede haberse reducido el nivel de testosterona, pero sobre todo por los hábitos, ¿vale? Porque cada vez somos una población más sedentaria, cada vez somos una población con más trastornos metabólicos, con más grasa abdominal visceral, cada vez somos una población con más trastornos psicoemocionales, con más alteraciones del sueño, y todo eso es que es evidente. O sea, yo lo veo en consulta, cualquier persona que deje de dormir durante un mes de forma correcta ya pues se le puede desplomar el nivel de testosterona. Una persona con más obesidad, y qué duda cabe que somos una población más obesa, sobre todo en el espectro adulto, pues va a tener pues un impacto en los niveles de testosterona. Entonces, sí que es cierto, pero pienso que es por los hábitos. Por los hábitos, ¿no? Sí, sin duda. Tony, muchas personas probablemente nos estén escuchando y no se hayan hecho una analítica desde hace muchísimo tiempo. No sé si, supongo que esto será común y tú lo sabrás, ¿no? Sí, sí. Claro, aquí la recomendación es que la gente, ¿no?, tenga una serie de analíticas durante el año o durante cierto tiempo. Sí, yo pienso que cada 6 meses debería ser lo coherente, que cada persona, no solo a efectos hormonales, a nivel de glucosa, de colesterol, transaminasas, hay que mirarte. Claro. Gente que ahora mismo nos pueda estar escuchando y quizás haya entrado porque esté revisando, haya leído tu libro de la testosterona, haya mirado en internet y no quiera ir a hacerse o no se esté dando el que vaya a hacerse una analítica. ¿Qué 4 signos son los que cada vez que vienen aquí clientes a tu clínica son los que ves principalmente en una reducción de testosterona o una reducción hormonal? Pues por el impacto en el metabolismo, por un lado la acumulación de grasa abdominal visceral central, esto es muy típico, como a partir de los 35 o 40 años, tanto hombres como mujeres, empezamos a acumular grasa abdominal visceral, no solo por la falta de testosterona, hay más resistencia a la insulina, hay más inflamación sistémica, pero este es uno de los signos muy claros. Solo hay que ver también, por ejemplo, el caso típico del niño que hasta los 12-13 añitos es gordito y tiene grasa abdominal, y de un año para otro, cuando pega el estirón, al menos parcialmente, claro, la elevación de testosterona mejora mucho la sensibilidad metabólica a los hidratos de carbono, genera más lipólisis y de repente el crío te lo ves fino. Eso no ocurre tanto en la mujer porque no tiene esa elevación en la adolescencia de testosterona. Otra variable es la pérdida de masa muscular periférica. Con el paso de los años, a partir de los 40-45 años, pues ya no es tan fácil de sostener la masa muscular en los brazos, en las piernas, pues en nuestro pectoral, tanto hombres como mujeres. Otro sería la alteración o pérdida de libido vital,
¿vale? Ya no solo para lo sexual, es la pulsión interna, el pasional por hacer cosas, etcétera, y la repercusión pues, en la calidad de erecciones en el hombre, en la calidad del orgasmo, tanto en hombre como mujer, la calidad del tejido incluso de la vulva de la mujer, que se empieza a atrofiar en el climaterio a partir de los 40 o 45 años y al menos está condicionado parcialmente por la falta de testosterona. Y luego, por otro lado, tendríamos el espectro psicoemocional, que también está muy condicionado por testosterona, y cuando los niveles están bajos, pues hay una pérdida de foco cognitivo, de concentración, de capacidad de interrelación de ideas, y esto afecta sobre todo muchas de las depresiones de mediana edad y bajones, crisis de mediana edad a los 45-50 años, y que en muchas ocasiones solo son abordadas farmacológicamente con benzodiazepinas, con antidepresivos, y esto en realidad no cura, va alargando un poco en muchas ocasiones el proceso, pues al menos parcialmente se encuentra condicionado por la falta de testosterona. Qué bueno. Hace poco, Tony, estuvimos con Jesús Varela, que es un presbanquista fortísimo, y veníamos hablando un poco, ¿no? Publicamos un vídeo ahí en redes sociales y había como una brecha, ¿no? De dos tipos de pensamiento diferentes, ¿no? Y era un poco esta crisis de los 40 que mencionas, ¿no? De la bajada de la testosterona y demás, ¿no? Y venía él a comentar, él en un vídeo que tiene la analítica o los valores de referencia prácticamente a la frontera, a la izquierda del todo, casi considerándose una deficiencia clínica, ¿no? Y levantaba 200 kilos y demás, ¿no? Y venía a decir que, bueno, que él quería saber si un doctor, si eso podía ser un sistema de creencias o si realmente esto fisiológicamente se produce así, ¿no? Porque decía, ostras, yo sabía que a los 40 años mi rendimiento de fuerza iba a ser mayor que cuando tuviese 25. Entonces la pregunta aquí es, ¿esta caída a los 40 es realmente fisiológicamente cierta? ¿Sucede? ¿Intervienen los hábitos? ¿O es una creencia de que si yo creo que al final me va a acabar reduciendo, voy a acabar manifestando esto? ¿Cuál es tu opinión? Y claro, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en la clínica? Hombre, el tema de si lo creo voy a generar un condicionante en mi biología, pues bueno, entraríamos en temas metafísicos y bueno, soy médico, entonces no dudo de ello, pero no es mi potestad de hablar de ello. Realmente con el paso de los años, pues yo que veo muchísimas analíticas de hombres de 30, 40, 50, 60, es verdad que en muchas ocasiones incluso el nivel de testosterona total, es decir, la capacidad que tiene endógena el organismo a nivel testicular de liberar testosterona, no cae tanto, y yo me he visto muchas veces sorpresas en hombres de 60, 65 años con niveles de testosterona que dices, wow, es que ni Tarzán. Pero luego, por ejemplo, el nivel de testosterona libre, que es la biodisponible, la funcional que tiene el organismo y que es la que va a funcionar a nivel muscular, a nivel del sistema nervioso, etcétera, sí que realmente empieza a verse bastante desplomada a partir de los 40 o 45 años. Pero de nuevo, para mí lo que principalmente impacta son los factores asociados a los hábitos. El consumo de ultraprocesados, la falta de gasto calórico, la falta de sueño, los problemas empresariales, sociales, familiares, conyugales que tiene una persona a los 40 o 45 años, que esto hace que se eleve el cortisol, la adrenalina, la persona ya no entrena como cuando tenía 25 años, no tiene ni tiempo. Entonces, esto impacta, sí, o sea, esto es, para mí creo que es el gran condicionante, porque el hombre y la mujer de mediana edad no puede cuidarse normalmente, no tiene el tiempo ni la motivación para cuidarse y normalmente se deja. No quiere decir en todos, pero yo veo aquí muchos hombres con 42, 45, 48 años que hace CrossFit, que se cuida la alimentación, que viene para optimizar su organismo, y veo las analíticas, digo, tú no necesitas ningún tipo de suplemento o de acción dirigida a elevar tu testosterona, tenemos que seguir trabajando con tu nutrición, tu suplementación, porque tus niveles están bien. ¿Y eso por qué es? Porque el tío nunca dejó de entrenar, porque el tío se cuidó, nunca ha subido un porcentaje de grasa alto, y eso ha permitido que sus niveles de testosterona y su panel hormonal estén bien. Entonces, para mí es más los factores. Una persona que se cuide bien probablemente hasta muy entrados los años va a mantener sus niveles de testosterona. ¿Qué factor? Es una pregunta un poco, entiendo que es bastante limitante, pero por ver cómo la podemos aterrizar. ¿Qué factor ves que es el determinante, no en sí generalista para todas las personas, pero sí el que ves como que es el patrón común hoy en día, que pueda una persona tener en cuenta para aplicar
desde hoy mismo para aumentar o evitar que sus niveles de testosterona se reduzcan? Principalmente son dos, porque es lo que perdón, es lo que veo normalmente en consulta. Mejorar la composición corporal, y ahí hablamos de mejorar tu masa muscular y disminuir la grasa abdominal, porque cuando hay grasa abdominal visceral hay inflamación y hay mayor predisposición a un proceso llamado aromatización, que es un proceso por el cual la testosterona se transforma en estrógeno, en hormona femenina. Por eso el hombre gordito, por ejemplo, pues tiene mayor predisposición a ginecomastia, a tetillas. Es porque el estrógeno se aumenta. Esto se ve mucho en hombres obesos, en alcohólicos que tienen grasa abdominal, en niños adolescentes cuando elevan su testosterona y son gorditos y de repente tienen tetillas. ¿Vale? Eso es muy claro. Entonces, mejorar tu composición corporal, haz dieta, una dieta low carb, baja tu grasa abdominal y luego traes el estrés. O sea, el estrés ya no crónico, es que agudo en pocas semanas te destruye los niveles de testosterona. Claro, hablamos del estrés. ¿Qué le sueles recomendar a tus clientes para gestionar el estrés en su día a día? Bueno, yo entro en mi parcela médica. Mi parcela médica en muchas ocasiones es recomendarle a las personas que son sedentarias que hagan deporte y empezando poco a poco. Muchas veces simplemente les recomiendo que empiecen a andar y al mes o al mes y medio, 2 días de un full body, donde hagan un poco trabajo muscular de todo el cuerpo y poquito más. Y a otros les tengo que recomendar baja el ritmo, porque entrenas 7 días a la semana, haces doble sesión, etcétera, y eso te está reventando por dentro, te está elevando el nivel de cortisol, de adrenalina, te está tumbando la testosterona, no duermes por la noche, hay inflamación del sistema nervioso. Entonces ahí es justo lo contrario. Yo entro en mis parcelas médicas. Y luego ya suplementación dirigida pues a mejorar los biorritmos, la calidad del sueño, a relajar el sistema nervioso por la noche pues con magnesio, con GABA, con triptófano. Pues bueno, hay ciertos suplementos y evidentemente yo como médico llego hasta ahí. Si hay ocasiones o situaciones donde evidentemente hablando ya con el paciente te dices que mira, me acabo de divorciar, estoy en una situación pues catastrófica a nivel empresarial, etcétera, digo, pues búscate un profesional. O sea, pues oye, en muchas ocasiones uno tiene que ir también al psicólogo, a una persona que le acompañe para tener herramientas para gestionar tus emociones y creo que deberíamos siempre contemplarlo. Eso es medicina integrativa también. Yo no gestiono emocionalmente al paciente, pero no dudo en recomendarle un psicólogo cuando es necesario. Qué bueno. Como decíamos al principio, Tony, 2 libros, la testosterona y el metabolismo. Uh-huh. Hablas mucho de ello también en tu canal de YouTube y has hablado un montón de ello. Has hablado del ayuno intermitente uh-huh. para optimizar y tanto la parte hormonal como el metabolismo. Uh-huh. Es algo, ¿no? Te escuché en una entrevista hace poco que parece que ahora te estás encontrando con... O sea, hace unos años invitabas a la gente a hacer el ayuno intermitente, pero ahora, paradójicamente, hay muchos clientes, ¿no?, que te vienen sí. que llevan ese ayuno al extremo, ¿no? Sí. ¿Cómo aplicas en ti el ayuno intermitente en tu día a día y como una recomendación general para las personas promedio que lo estén aplicando o lo quieran aplicar? Claro, sí, es que es muy sencillo. Es que es simplemente, quizá en otros países es más fácil porque aquí cenamos muy tarde en España, pero es algo tan sencillo como intentar hacer tu cena un poco antes, a las 8, 8 y media, porque en otros países como Holanda, como en Inglaterra, es que a las 6, 6 y media están cenando. Yo creo que allí casi que por defecto ya todo el mundo hace un poco de ayuno intermitente. Entonces aquí en España el problema es que cenamos a las 10, 10 y media, a las 11. Mucha gente llega a las 11 del trabajo, etcétera. Entonces ahí estás cenando y te vas a la cama. Y si a las 7 te levantas y ya desayunas, pues es que has hecho un ayuno de 7 horas. Entonces con hacer tu cena hacia las 8, hacia las 8 y media, levantarte por la mañana y demorar 2 horas, quien no puede demorar 2 horas y ya hacer tu desayuno, pues probablemente ya llegas a 13, 14 horas y ya está cumplido, ya está, es que es así de sencillo, no hay que buscar más historias, ni como tú decías, irte a los extremos donde mucha gente pues se va a 20 horas, hace protocolos OMAD, que no significa que estén mal, el problema es que es fácil caer luego en un déficit calórico, es fácil que el sistema nervioso sufra, que luego hagas mucho deporte al mismo tiempo y no llegues a las calorías suficientes. Entonces, claro, pues como toda herramienta que es beneficiosa, llevada al extremo puede ser catastrófica. Hay varios divulgadores que promueven una idea casi para todo el mundo que tenga un metabolismo sano y se encuentre y tenga sus parámetros de salud totalmente sanos, vaya,
hacer un ayuno 12-12 para dar ese descanso al sistema digestivo. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta el concepto? Sí, es que realmente el ayuno intermitente tiene beneficios metabólicos, puede tener un impacto beneficioso en el metabolismo glucémico, en la lipólisis, en la mejoría o actividad del sistema nervioso, pero es que el principal beneficio es intestinal. O sea, claro, tú dejar 12, 13, 14 horas sin trabajo intestinal a tu organismo, pues tiene beneficios, evidentemente, a diferencia de una persona que haga 5 o 6 comidas a lo largo del día. Entonces, para mí es que realmente el gran beneficio, y sobre todo a largo plazo, en muchas personas, y yo lo veo, personas que tienen gastritis, que tienen reflujo, que tienen hinchazón del abdomen desde el inicio de la mañana porque se levantaban y tomaban hidratos y ya inmediatamente generaban fermentación, principalmente el gran beneficio es intestinal. Estuvimos hace poco con Marcos Vázquez, el fitness revolucionario, sí. y escribió un libro, ¿no? Donde pues hablaba un poco de la longevidad y demás, ¿no? Y venía a comentarnos que la evidencia científica decía que el cuerpo reflejaba en realidad cómo uno estaba por dentro, ¿no? Que no era ningún mito el cómo se veía una persona. Tony, tío, tú te ves espectacular, la verdad, y eso... gracias. Entonces, me surge preguntarte un poco cómo es tu estilo de vida, para que la gente también... Yo creo que es el mejor ejemplo que puede dar una persona, yo creo que es cómo es su estilo de vida, ¿no? Entonces, si te parece, ¿cuántas veces entrenas tú a la semana? ¿Cómo es tu entrenamiento? Yo hago 3 días a la semana hago pesas con mi entrenador, ¿vale? Porque yo sinceramente no sé llegar a la intensidad a la que él me lleva, tengo que agradecérselo. Y luego hago boxeo 1 o 2 días a la semana, pero eso lo he implementado este año, aún soy un patán. Y luego de forma virtual, un amigo mío, Luis Iván Pérez, que es un crack, ¿vale? Él está como entrenador en Ibiza, me hace un pequeño funcional en ayunas 2 días a la semana de 25 minutos o así, sobre todo por llevar mi organismo a la alta intensidad y elevar pulsaciones, que es muy difícil llegar a esa intensidad y a esos umbrales aeróbicos con el trabajo de pesas anaeróbico. Me gusta combinar. Claro. Pero bueno, sencillo, 3 días a la semana, un día boxeo y esos días que son 20-25 minutos en ayunas, que eso no es, para mí es fácil de llevar. Qué bueno. Entonces, preguntándote un poco sobre tu estilo de vida, Tony, te escuchaba hablar sobre el trabajo, luego te preguntaré un poquito más en profundidad de ello, ¿no? De tu experiencia, de cómo había sido, del deseo desmesurado que habías hablado y demás. ¿Cómo es un día de un doctor, o en este caso tuyo? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? Si me lo dijeras hace un año, sería muy simple, porque era levantarme, venir a la clínica y hacer 10 horas de consulta, acabar, siempre estudiar algo, grabar algo, ¿vale? Con el equipo de marketing, entonces era muy monótono, pero desde hace un año todo tuvo que cambiar porque el propio crecimiento orgánico de la clínica me obligó a tener que delegar en médicos y pues ahora yo he reducido muchísimo la cantidad de horas que paso. De hecho, paso 2 días a la semana consulta, donde intento condensar todos los pacientes, y el resto de días es ya más tema empresarial, formación y vigilar el crecimiento de la clínica, estar con los doctores, con el equipo de marketing, organizar pues próximos proyectos que tengo de formación y generación de cursos también para médicos. Entonces, realmente ahora tengo más soltura. Entonces realmente ahora me puedo montar un poco mejor en mi vida. Puedo salir por la mañana muchas veces también, y lo que he promulgado tanto y no hacía, puedo salir a andar 45 minutos mientras me da un poquito el sol por la mañana, puedo estirar bien ese ayuno, puedo hacer muchas de las llamadas que tengo que hacer a nivel laboral pues mientras ando, mientras estoy tomando el sol, y eso mejora mis biorritmos. Entonces, mi vida la tengo más... Trabajo prácticamente igual que antes, lo que pasa que ahora de forma más ordenada y no tan condensado con pacientes. Qué bueno. Estás súper moreno, tío. Te he visto. Tomas mucho el sol realmente. No lo tomo tan... Bueno, a ver, es la suerte de vivir en Valencia y no sé si suerte o no de mi fototipo, o sea, porque me ves todo el año y todo el mundo es qué moreno estás, qué moreno estás. Eso es, a ver, me gusta salir a andar por todos los días y lo intento hacer por la mañana, y aquí en Valencia, por suerte, es que prácticamente todo el año estamos expuestos al sol, entonces, pues sí, estoy moreno, ya si me ves en verano. ¿Es el sol, Tony, una de las maneras más efectivas de aumentar los niveles hormonales? Porque leí por ahí que había una deficiencia clínica, creo, en el 70-80% de la población.
No sé si has visto esto, ¿qué es lo que te llega? ¿Cuál es la realidad en una clínica? A ver, el sol mejora parcialmente el sistema hormonal, pero lo mejora porque indirectamente mejora tus biorritmos. Si tú por la mañana, mientras andas, mientras vas con una camiseta corta, por ejemplo, te expones al sol por la mañana, pues hay una zona, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que recibe los fotones por el impacto mientras nosotros estamos andando, y eso le hace al organismo sentir que es por la mañana. Exacto. Lo cual favorece que horas después la glándula pineal vaya a liberar melatonina y que indirectamente el organismo esté pues más relajado, que el sistema nervioso esté más relajado, que aumente la serotonina, la melatonina, la hormona de crecimiento nocturna y bueno, que puedas dormir mejor y que todo esto evidentemente tenga un impacto beneficioso a nivel metabolismo, a nivel del control glucémico, del nivel de cortisol, del nivel de testosterona, pero porque va a funcionar mejor tus biorritmos y esto cada vez está más divulgado, la importancia de los biorritmos a nivel metabólico y a nivel hormonal. Y por otro lado, si tú tienes un déficit de vitamina D, la vitamina D es un esteroide, ¿vale?, que impacta en el funcionamiento del sistema inmune e impacta parcialmente en el funcionamiento también metabólico del organismo. Entonces, si hay un déficit de vitamina D, es plausible que pues, no exista la correcta sensibilidad a la insulina, que también pueda esto repercutir en el resto de hormonas, pero tampoco yo diría que es una causa directa. O sea, si tú tienes un nivel de vitamina D baja, no vas a tener un nivel de estrógeno, de cortisol, de testosterona baja, no tiene por qué. Pero sí que puede estar vinculado, yo sí que lo veo muchas veces también en analíticas, como si ya sea de forma exógena porque le das vitamina D o porque la persona mejora su estilo de vida, pues al menos integralmente, junto a nutrición, junto a mejoría del sueño, pues los niveles hormonales en general mejoran. Claro, es decir, si yo me expongo, por ejemplo, por la mañana al sol, es como que mi reloj interno se sincroniza con la naturaleza, ¿puede ser? Y sí, eso tiene beneficios en el descanso. Podríamos decirlo así, o sea, porque tú, mira, el organismo ya de por sí tiene un reloj biológico que hace que a las 6 de la mañana aproximadamente todos liberemos una pequeña cantidad de insulina y eso nos genera cierto tipo de glucemia y por eso muchos nos levantamos a esa hora aproximadamente o se nos abre un poquito los ojos o cuando estás de noche en una discoteca hacia las 6 y media de la noche de repente es como que tienes hambre y te quieres comer pues un bocadillo y de repente llegas a casa y abres la nevera, ¿vale? A esa hora pues y de repente estás despierto y dices, jolín, si no me apetece ahora dormir y a las 2 de la noche estaba con todo el musicón y estaba que me sobaba, ¿vale? Eso es porque ya hay un reloj biológico que invita por la mañana a levantarte a buscar comida. Si te da el sol y ya haces estas acciones, pues 12-14 horas posteriormente la actividad de tu sistema nervioso, la actividad de tu sistema muscular también bajará y esto permitirá que tengas mejor calidad de sueño. Entonces sí, lo que tú decías, así funcionan los animales y así funcionan en el Amazonas y ancestralmente así ha funcionado el ser humano. Exacto. Tony, no tengo aquí apuntada esta pregunta, pero me acaba de venir a las 6-7 de la mañana, que ahora mismo en invierno en España suele ser como a punto, dependiendo de la zona, de que va a amanecer, ¿no? Entonces, ¿es un indicador la erección matutina un indicador positivo en los hombres como una función hormonal correcta? Y si esto no sucede, es que hay ciertos parámetros, es como un síntoma, vamos a decirlo, al que debo de prestar atención si no se produce. Se debe prestar atención, pero por un lado, por el correcto funcionamiento del sistema hormonal, del hipotálamo, de la hipófisis, del testículo, de que el metabolismo está bien y que probablemente hay la liberación de gonadotropinas, que son hormonas que libera la hipófisis para decirle al testículo que libere testosterona y que por otro lado indica que hay un nivel de testosterona biodisponible muy activa cuando toca, que es por la mañana. Exacto. Pero también hay que atender a que quizá la vasodilatación del cuerpo cavernoso del músculo del pene no es correcta, que los triglicéridos pueden estar altos, que si eres fumador crónico esto está afectando a tu calidad de las erecciones, puede ser que tengas bien los niveles de testosterona, pero luego tu salud arterial esté machacada, tengas hipertensión o que tomes fármacos que te están afectando. Entonces hay que atenderlo, pero no solo por el tema hormonal, sino también el tema vascular. Es decir, que en personas totalmente saludables y que se cuidan, esto es algo que se debería de producir si hay un entorno hormonal favorecedor, Eso, ¿no? hay que ver a los niños pues a los 13, 14, 15 años, se levantan
Todos, o prácticamente todos, con erecciones que pueden durar horas, porque los niveles son muy altos y porque el sistema vascular se vasodilata y está en perfectas condiciones a esas edades. Sí. Y probablemente había aquí una chica, una compañera, una trabajadora tuya, me decía, tienes que preguntar sobre las mujeres, que eso también es Claro, importante. claro. Entonces, claro, se me viene aquí ahora a la mente, vale, genial, si yo soy hombre, esto es fácil de ver para mí porque se produce esta erección. Pero, ¿y si soy mujer? ¿Se produce algún efecto por la mañana o durante el día que me pueda estar indicando que ese causante total está sucediendo ok o no ok? No es tan fácil de ver porque en el hombre es muy claro porque pues, los pulsos de esas gonadotropinas ocurren cada 90 minutos y ocurren principalmente por la noche, cuando los niveles son más altos y esa liberación de testosterona se produce por la mañana. En la mujer la testosterona principalmente es liberada desde la cápsula suprarrenal a lo largo del día, más o menos. No es tan pulsátil, entonces no podríamos decir un síntoma o un signo clínico tan vinculante como en el hombre. O sea, pues en la mujer un déficit de testosterona, como bien te he dicho antes, puede estar vinculado a que está acumulando más grasa abdominal en relación a antes, que ya no muscula como antes, que no se recupera como antes, que tiene la libido algo baja, que está algo depresiva, que si es una mujer pues, con menopausia, pues la salud ósea pues, ya le está indicando una osteopenia o una osteoporosis, etcétera. Son signos más o menos que nos invitan a mirar en analíticas cómo está todo, pero no hay un signo vital tan trascendental y tan evidente como en el hombre. Buenísimo. Hay dos conceptos ahora mismo en redes sociales, Tony, que se están poniendo bastante en auge, ¿no? Que es la dieta carnívora, el comer más carne, porque mejora los parámetros de salud. Estoy como argumentando como si, no porque yo crea esto, sino como repitiendo un poco el argumento. Que comer más carne es lo que ha venido haciendo el ser humano ancestralmente y esto mejora los parámetros de salud. Y luego, los dispositivos electrónicos y cómo todo esto nos puede estar afectando. Entonces, por ir por partes, ¿es esto? ¿Qué opinas tú de el comer más carne, añadir más carne? Ancestralmente ha hecho esto el humano durante toda la historia y esto es lo que nos beneficia, aumenta los niveles hormonales, mejora los parámetros de salud o qué ves tú? Bueno, yo pienso que no soy antropólogo, ¿vale? Y bueno, si los estudios indican que sí, que muy probablemente el desarrollo del ser humano, pues al menos parcialmente, ocurrió por el consumo de proteína animal y también de pescado, por el consumo de omega 3, de DHA, que impacta en el desarrollo del sistema nervioso central. Pero el hecho de que sea algo ancestral y con lo que se ha desarrollado el ser humano no significa que sea lo mejor. O sea, eso es como pues, una persona que hace 5.000 años no podía tener atención clínica y vivía una forma de vida ancestral, no significa que ahora mismo, porque tengamos atención o recursos médicos, farmacológicos, que hay que usarlos cuando hay que usarlos, pues porque no sea ancestral este recurso no lo usemos. O un deportista que pueda usar los carbohidratos y aunque ancestralmente pudiéramos vivir con un estilo de vida más cetogénico y que el organismo funcionara más con ketonas, con grasas, etcétera, y no con hidratos de carbono, no significa que actualmente una persona con suficiente cantidad de masa muscular, con actividad glucolítica, no use y se beneficie de las cargas de hidrato de carbono cuando toca. Entonces yo creo que, como con todas las dietas, hay que saber usarlas, hay que saber individualizarlas, contextualizarlas a la persona, porque también es verdad que el organismo se adapta, o sea, el organismo se adapta. Una persona que siempre ha sido carnívora hace una dieta vegana de la noche a la mañana y por la cantidad de legumbres se va a inflamar probablemente, se va a hinchar a nivel intestinal y va a decir, ostras, esta dieta me sienta mal. Y una persona que sea vegana, su flora está adaptada y puede funcionar muy bien y a lo largo de toda su vida no haber tenido deficiencias, pasa a una dieta carnívora y de repente pues su flora tiene que también adaptarse. Entonces yo creo que al final esa es la responsabilidad del nutricionista, del médico, escuchar al paciente, también aceptar sus gustos, ver las analíticas, ver qué tipo de dieta. La dieta carnívora, ya simplemente por la exclusión de
fructooligosacáridos, de gluten, de azúcares refinados, de carbohidratos, pues tiene su uso a nivel intestinal, baja mucho rápidamente los niveles de insulina, de glucosa, favorece pues que haya cierta lipólisis. Y a partir de ahí, pues yo creo que hay que contextualizar y ya será el nutricionista el que, según la persona, tiene que introducir más, menos carbos, tubérculo, otro tipo de hidratos de carbono, grasas insaturadas, etcétera. Pero a mí no me gusta ser selectivo. Con esta es la mejor dieta, ¿no? Claro. Ahora, hay gente, yo he tenido pacientes que para mi sorpresa me han dicho, ostras, mira, es que hice esta dieta carnívora y mira las analíticas antes y después, digo, genial, y otros les ha ido mal. Pues bueno, hay que, como los fármacos, no, tú no puedes decir este es el mejor antidiabético o esta es la mejor estatina. Pues bueno, según la persona hay que personalizar. Y respecto a los dispositivos... Sí, lo de los dispositivos te lo comentaba. Sí. Porque, bueno, hay varios estudios que he estado revisando antes de pasar por aquí y venía diciendo, ¿no?, que si lo tenías en el bolsillo y estaban activados y no estaba en modo avión, esto podía interferir en los testículos y que el 95% de la testosterona se produce ahí. Hay estudios con conejos que se ve, ¿no?, como se reduce su líbido. En cocodrilos hay por ahí un estudio también. ¿Qué recomiendas? ¿Es como de lo menos importante? ¿Es algo a no tener en cuenta? ¿Es algo que consideras importante? Yo creo que es algo que más o menos está consolidado por parte de los médicos, que sabemos. Y yo creo que ya ni los médicos, uno sabe que si estás simplemente viendo la televisión, si estás viendo el Instagram, estás viendo vídeos, estás escuchando pues música con el teléfono al lado, yo creo que todos hemos intuido que por el wifi, por esa exposición a una luz artificial, duermes peor y te levantas incluso peor. Te vas a la naturaleza durante una semana, una cabaña, etcétera, y te levantas de otra forma. El organismo es como que ya a las 9, 10 de la noche ya se te están cerrando los ojitos, tienes otro tipo de paz. Entonces, bueno, eso son cosas que todos hemos intuido, pero yo creo que aún dentro de la ciencia aún no están tan esclarecidos los mecanismos biológicos que empiezan a existir, muchos estudios, como tú bien dices, pero no sé hasta qué punto pues es tan perjudicial a nivel del sistema inmune, a nivel del testículo, a nivel también del funcionamiento del sistema nervioso, a nivel visual, auditivo. Yo he leído muchos de esos estudios, pero bueno, yo aún no me mojaría. Muy bueno, buenísimo. Por ir concluyendo este tema de la testosterona, dos preguntas más. Pesticidas. O sea, cuando vienen tus clientes, los nutricionistas que tenéis aquí en la clínica, sí. Por ejemplo, nos vamos al día a día, algo que puede estar sucediendo en muchas personas. Se encuentran, van al supermercado, manzana ecológica, manzana no ecológica. Uh-huh. Pescado salvaje, pescado de piscifactoría. Tomate de invernadero, tomate de temporada. Es importante tener esto en cuenta. ¿Lo tienes en cuenta? Hombre, todo suma. Todo suma. Y bueno, yo creo que los pesticidas se han estudiado bastante en cuanto a su capacidad como disruptor hormonal. Eso quiere decir que el organismo puede sentir o interpretar que es una molécula similar a nuestras hormonas. Pueden actuar de forma similar a los estrógenos, por ejemplo, y eso puede afectar a la fertilidad, puede afectar pues como incluso también algún tipo de desodorante, etcétera, puede actuar, ¿vale?, en la glándula mamaria, en el caso de la mujer o también del hombre, etcétera. Entonces, esto es algo muy estudiado y está pues muy confirmado. De nuevo, ¿hasta dónde impacta? No lo sabemos y también luego hay que atender al paciente. ¿Por qué? Porque si comes todo ecológico y no tienes dinero para pagarlo, ¿cuánto va a ser de sostenible esa dieta? Entonces, claro, a lo mejor tenemos que asumir cierta entrada de tóxicos en el organismo. Oye, con tal de que bajes los 10 kilos de grasa que te sobran, pero esto va a ser sostenible, claro. No me hagas una dieta que yo te diga que sí o sí tienes que ir a tal herbolario a comprarte la comida ecológica y te gastas el doble y al mes dices, oye, pero que yo tengo 2 criaturas que alimentar, esto no es sostenible y al final abandonas todo. Y esto es importante porque la comida ecológica no es barata. No es exacto, barata. Exacto. El 20% de las cosas, ¿no? Claro. Tener en consideración. Quedan el 80% de los resultados. Tony, pero la alta testosterona... Los criminales tienen alta testosterona. O sea, ¿voy a tener problemas por tener alta testosterona o si me obsesiono con tener alta testosterona? Porque los vídeos de salud más vistos tienen millones de reproducciones la testosterona. ¿Puedo caer en un problema por aumentar mucho mi testosterona?
Sí, al igual que un déficit de testosterona. O sea, al final el organismo funciona por homeostasis, equilibrio. Entonces, un exceso de hormona tiroidea te va a generar problemas, porque un exceso de hormona tiroidea te va a favorecer quemar grasa, eliminar líquido, tener más foco cognitivo aparentemente, pero te va a generar excesiva hiperactividad, no duermes, tics en el ojo, te va a generar diarrea. Entonces, ¿es peligroso el exceso de hormona tiroidea? Sí. El déficit de hormona tiroidea va a hacer que aumente tu colesterol, tu glucosa, que engordes, que se te caiga el pelo, que esté quebradizo. Esto pasa con la cortisona, pasa con el estrógeno, pasa con la testosterona. Un exceso de testosterona puede ser peligroso, pero de forma endógena, o sea, es difícil llegar a un exceso. O sea, el organismo se autorregula. Puedes tener un exceso en la adolescencia, porque pasas de estar a cero a los 12, 13 añitos y estar a fuego con un nivel de 10-15 veces más de concentración a los 16 años. Claro. Y ahí ocurren problemas. El niño por primera vez se le empieza a caer el pelo, puede tener dermatitis, puede tener acné, la espalda llena porque hay un exceso, puede estar enloquecido y enrabiado dentro de casa porque necesita soltar esa testosterona, no se entiende a sí mismo. Pues en un hombre adulto tú no vas a llegar a producir un desequilibrio tan alto por una producción endógena. Los desequilibrios pueden venir, pero porque te pongas exógenamente y te pases de dosis. Entonces, claro, pues ahí podemos tener esos mismos problemas. Claro. Mencionas el acné. O sea, ¿qué sueles tener tú en consideración para el acné? Digo, empieza a entrar como un poco en la parte más física, ¿no? De problemas de acné, de pelo, que lo mencionabas también. Yo recuerdo, tío, con 18, 20, 22 años, tener muchísimo acné sobre la cara y para mí no fue fácil, ¿no? ¿Qué podría haber tenido yo en consideración? Ahora ya no. Pero si alguien nos está escuchando y tiene problemas de acné, bueno, problemas, digamos, tiene acné acentuado, ¿qué podría hacer o algún hábito, 2, 3 hábitos que podría aplicar que podría mejorar esto? Realmente, bueno, esta es un área más dermatológica, no es mi especialidad pura y dura, o sea, pero realmente lo que ocurre es un exceso de DHT, de dihidrotestosterona, que es la fracción androgénica, lo que nos convierte en hombres. Esto también le pasa a muchas mujeres, como por ejemplo con síndrome de ovario poliquístico, que tienen un exceso de testosterona en plena adolescencia y ese exceso de testosterona les genera cierta caída capilar, dermatitis seborreica o el acné también juvenil que tienen muchas mujeres. Y es por exceso de testosterona que da lugar a un exceso de DHT, de dihidrotestosterona. Y realmente, pues hay que esperar, porque no, o sea, las recomendaciones son más médicas. Pues se puede aplicar la isotetrinoína, que es el famoso Rakutan, que ahora, pues por ejemplo, hay muchos protocolos con mínimas dosis de isotetrinoína, con 5 miligramos, a diferencia de dosis mucho más altas que tocaban el hígado, que generaban descamación antiguamente en la piel. Entonces ahora yo he visto protocolos de muchos dermatólogos que con mínimas dosis no tienen casi efectos secundarios y mejoran mucho el estado de la piel. Antibióticos que a mínimas dosis pues también pueden funcionar muy bien. Y luego hay aspectos cosméticos que no son tanto mi especialidad, como peelings, aplicación de ácido glicólico, de ácido retinoico, etcétera. Y ya está, eso, bueno, hasta donde llego. Seguro que si le preguntas a un dermatólogo, pues tendrá más trucos. Claro, qué bien. ¿Qué hábitos puedo tener para ser socialmente más atractivo? Es decir, entiendo que aquí muchos clientes te vendrán porque también quieren ser más atractivos, ¿verdad? Vienen buscando, quiero sentirme mejor conmigo mismo, quiero verme a gusto en el espejo y considerando, obvio, ¿no? Esa parte psicológica de aceptarse uno tal y como es, ¿qué aspectos puedo llevar en el día a día? Como por ejemplo, no sé, bajar el porcentaje de grasa, ¿no? ¿Qué puedo tener en consideración o qué tiene en consideración la gente cuando te viene y te dice, mira, Tony, busco esto para ser socialmente más atractivo? Mira, esto sí, Alae, esto es algo que evidentemente busca tanto el hombre como la mujer. Pero yo creo que la persona que ya tiene esa disyuntiva consigo misma y ya busca ese reto de ser más atractivo, en muchas ocasiones simplemente esa búsqueda del atractivo te hace menos atractivo. Qué bueno. Claro, entonces, o sea, yo con esto quiero, para todos los que nos estén viendo, invitar a hacer pues una pregunta introspectiva, ¿no? Contigo mismo.
¿Por qué tienes la necesidad de ser atractivo? ¿Por qué quieres gustar? ¿Por qué consideras que tal y como eres no eres digno de gustar, de ser querido, de ser amado, de no tener una pareja, de no tener un círculo social? Porque a partir de ahí es cuando surgen las máscaras, es cuando surgen las obsesiones, es cuando surge... Y puede ser que incluso consigas el cuerpo anhelado, la cara anhelada, con una cirugía estética, etcétera, pero te vas a enganchar. Te vas a enganchar a ese cuerpo, puedes caer en anorexia, en vigorexia, puedes caer en innumerables retoques estéticos que te tengas que hacer, porque el anhelo de ser atractivo lo que indicaba precisamente es que tú no te sientes atractivo. Si tú no te sientes atractivo significa que no te quieres, que no te sientes digno de ser mostrado tal y como eres. Y eso genera repudia emocionalmente, energéticamente. Cuando una persona es así, pues justo genera lo contrario. Entonces, por eso, para mí es tan importante que el crecimiento físico, la mejoría deportiva, la composición corporal, etcétera, debe ir siempre de la mano de un camino introspectivo y un camino de trabajo emocional. Si evidentemente, vale, ya apartamos esto, pues sí, la composición corporal. Si tú bajas porcentaje de grasa, mejoras tu masa muscular, pues vas a tener, pues te va a sentar mejor la ropa, vas a estar más fino, incluso tus niveles hormonales van a estar mejor y hasta vas a tener más nivel de feromonas, si vas a tener, porque tienes más nivel de testosterona, tu pH cambia, estás más hidratado y hasta el ojo brilla más, porque hay más hidratación, el cabello está más hidratado, son nosotros, los seres humanos inconscientemente, es como los animales, nos fijamos sin darnos cuenta en la salud capilar, en los poros, si están más cerrados, más abiertos, porque es un signo clínico de cómo está el sistema hormonal y cómo en realidad es de reproductivo o reproductiva la mujer, cómo está el sistema inmune. Todo esto son claves. Entonces, cuando nosotros vemos esto, una mujer, por ejemplo, que sea muy estrogénica, que tiene el ojo muy brillante, que tiene el cabello denso, que tiene el poro muy cerrado, eso indica que es estrogénica y que inconscientemente es más dada a la fertilidad que una mujer más androgénica. Wow. Claro, entonces eso nos genera más atractivo, igual que una mujer a un hombre que sea más androgénico, con un masetero más hipertrofiado, con un poco de entradas, con más masa muscular, pues eso ella no lo sabe y con ese nivel de feromonas producido por el nivel de testosterona que hace que su bulbo olfatorio lo detecte y la sexualidad emerge mucho por cómo olemos a la otra persona. Es lo más sexual, más que la visión, es el olor. Claro, entonces, pues bueno, todo esto son signos que van a aportarte atractivo. Qué bueno. O sea, que no es un mito eso del olor, ¿no? De que atrae. No. En este caso, pienso yo, no sé, pero quizás me esté confundiendo. ¿Atrae más o las mujeres se guían más por el olfato que los hombres? ¿O también los hombres? No, nosotros también. O sea, es que la mujer cambia según el estado en el mes en el cual se encuentre, si es fase de menstruación, folicular, ovárica, Sí. en la fase de, ovárica, ovulación, pues su nivel de testosterona es más alto y es cuando está más receptiva a un encuentro sexual y que se quede embarazada y sus feromonas cambian y el bulbo olfatorio, que es una zona que tenemos, claro, está recibiendo esa información y tú no sabes por qué y dices, y hasta incluso puedes decir, joder, no sé qué tiene porque no encaja en mis cánones estéticos, pero me gusta, estoy sintiendo aquí las burbujitas. Qué bueno, qué bueno. Oh, me quedo en blanco, tío, qué bueno, qué guay. Has hablado de la mandíbula, ¿no? Has mencionado un poco. Ahora está muy de moda esto en redes sociales, Antonio. Sí. Claro, entrenamiento de mandíbula. Es algo que tú recomiendas porque mucha gente está haciéndolo porque sí, lo he visto. Resulta que es como que voy a ser más atractivo, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre es esto? Es un músculo. Imagino, a ver, solo hay que ver las personas que tienen bruxismo, que simplemente es una, bueno, no patología, pero sí es una afección condicionada porque el sistema nervioso está muy hiperactivado y estás apretando, ¿vale? Igual pues la articulación auriculomandibular, pues tú la estás apretando constantemente y este músculo se hipertrofia. Y hay gente que tiene mucho nerviosismo o por la noche está apretando las mandíbulas y luego le tienen que poner una férula y su masetero está hipertrofiado y llega incluso a hipertrofiarse tanto que esas personas se tienen que poner botox para paralizar el masetero y para que no tengan migrañas ni cefaleas. Entonces, eso sí, o sea, yo no lo he recomendado, pero entiendo que funciona, ¿vale? Los dispositivos son medio chicles o sí que se pone la gente y está mordiendo durante todo el día y al final te lo va a hipertrofiar. Entonces sí, entiendo que funciona. Igual que funciona, pues inyectarte directamente ácido hialurónico, que también lo hacen tanto hombres como mujeres. Muchas mujeres también, para mejorar todo el reborde de mandíbula, se lo inyectan.
Tienes una empresa de suplementos, Sí, B-Levels. B-Levels. Entiendo que, claro, te habrás adentrado y esto te habrá demandado aprender mucho más, ¿no? sobre suplementos. Entonces, claro, aquí me viene una pregunta, que ya que hablamos de esto, porque tengo varios amigos que en este caso pues están cerca de los 40, 50. Entonces, a veces suele salir un tema que es el de la caída de pelo. La creatina y la caída de pelo. Es decir, ostras, yo no me voy a tomar la creatina, busco mejorar mi rendimiento, hay como evidencia que la creatina me ayuda, pero ostras, esto me está afectando a esa parte. Es como, voy a mejorar mi cuerpo, pero paralelamente pierdo el pelo. Entonces hay varios vídeos, claro, uno de mis amigos, recuerdo que me dice, Alay, esto está sucediendo, yo cada vez que la tomo se pierde, ¿no? Y su modus operandi es abrir un vídeo bueno, hay varios vídeos por internet y entra en los comentarios y está eso a reventar de comentarios de eso es verdad, eso a mí también me pasa, esto es cierto, pero luego hay otro tipo de vídeos que paradójicamente divulgan todo lo contrario. Entonces, Tony, ya que hablamos de esto, ¿es esto cierto? ¿Sucede? ¿No sucede? ¿Sucede en algunas personas? ¿O cómo? Supuestamente en el marco teórico, el uso de creatina va a tener un impacto beneficioso en el impacto, en la elevación de dihidrotestosterona. La DHT, ¿no? Exacto. Puedes favorecer que tus series se alarguen un poco más, puedes tener algo más de explosividad y todo esto puede tener un impacto beneficioso en tu salud hormonal. Entonces, bueno, de ahí los beneficios de la creatina, más allá también del llenado de glucógeno, de formación de reserva, ¿vale? De creatinfosfato. Pero yo en la práctica, yo no lo he visto. O sea, yo mandarle a un paciente, oye, a partir de la semana que viene empiezas con la creatina y luego cuando lo ves al mes, a los 2 meses, yo no recuerdo honestamente ningún paciente que me haya dicho, oye, es que es tomar la creatina y se me cae el cabello. No te puedo asegurar hasta qué punto, pero no puede ser alto el vínculo porque lo habría visto. Claro, qué bueno. Claro, es que una cosa es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Hasta qué punto también el sesgo de la creencia, el poder estar el placebo, y el ¿no? estar condicionado, a alguien que ya se le caiga un poco el pelo, y cuántas personas empezarán a tomar la creatina en fase de primavera u otoño, que ya hay una pequeña caída, normalmente un pequeño fluvio de telógeno, una pequeña caída capilar durante 6-8 semanas, simplemente por renovación capilar, y también la gente que está muy obsesionada con el cabello, pues si buscas encuentras, ves más pelos. Entonces basta que tengas miedo y pues lo ves. O basta que estés tan nervioso y duermes menos y luego se impacta en el cortisol y el pelo se te cae. Buenísimo punto de vista, Tony. Qué bueno. Tony, me he quedado fascinado entrando a la clínica. No me la imaginaba para nada así de grande. Sí, es grande. Me ha asombrado un montón todos los que sois por aquí. Te he escuchado hablar del estrés y de cómo gestionar el estrés en tu día a día, ¿no? ¿Cómo ha sido? Porque hay muchos emprendedores, ¿no? Hablando con ellos, porque nos reunimos varios, ¿no? Y el trabajo nos lleva a ello. Habla de la ansiedad del trabajo, ¿no? Esa ansiedad por querer demostrar, por querer conseguir, por querer hacer. Y te he escuchado hablar de ello. ¿Cómo lo has gestionado tú? No lo he gestionado aún. Aún no lo has gestionado, así que... Claro, o sea, pues esto es como todo. Esto es como preguntarle a un futbolista, ¿cómo has logrado gestionar los nervios? Y te dirá, pues oye, hay partidos que es que estoy relajadísimo, pero en una semifinal de Champions donde venimos de un 3-0, pues es que ni me permito gestionarlo bien y estar relajado porque toca echarle huevos y ese día. Entonces, claro, o sea, yo creo que no se puede decir, o yo al menos por mi caso no, ya lo gestiono. Tengo días que pues te subes por las paredes porque ves pues cagadas que se pueden hacer dentro de una empresa, porque tienes esa inercia de correr y luego te tienes que parar los pies porque has corrido antes y te vas refinando. Claro, o sea, yo pues llevo 20 años trabajando como médico y poco a poco he ido desarrollando un sistema que me ha ido permitiendo, simplemente por experiencia y practicidad, teniendo más tranquilidad ante sucesos o acontecimientos que antes me ponían atacado. También soy menos ambicioso que antes. Antes trabajaba muchísimo más y hasta hacía competiciones conmigo mismo a ver de horas de pacientes que podía hacer. Yo creo pues eso a los 30 y pocos años
creo que es además lo que toca. O sea, te toca trabajar, echar horas, estar fascinado y apasionado contigo mismo por la capacidad que ves que tienes de echar horas, de dormir poco, de levantarte con energía y poder. Eso te entusiasma, y creo que también el paso de los años te obliga a pararte, te obliga a abrir la mente, te obliga a ver otros paradigmas desde donde ver tu propio crecimiento, te obliga a delegar, te obliga a asumir que no eres el mejor en lo tuyo y que tienes que apoyarte en personas que te hacen mejor porque ellos son tan o mejores que tú, que es lo que me pasa a mí con mi equipo de médicos. Tengo a 4 médicos trabajando conmigo y me encanta que sean ellos muchas veces los que me solucionan pues, interrogantes. Yo a veces se las doy a ellos por experiencia, otras veces ellos a mí. Con los nutricionistas es lo mismo. Y antes, cuando yo quería inconscientemente ser un killer y autodemostrarme que puedo con todo, pues sin darte cuenta, yo ahora me doy cuenta que boicoteas el entorno porque quieres demostrarte a ti mismo que eres capaz de todo. Entonces, por eso son etapas. Yo creo también el crecimiento de muchos empresarios pues ocurre a partir de los 40, como tengo yo, pues entonces claro, porque ya empiezas a abrir el panorama o las perspectivas y paradigmas de funcionamiento mental. Escuché alguna vez a neurólogos que decía que fisiológicamente el cerebro no acababa de madurar del todo hasta los 35 años. Entonces esto quizás pueda ser también algún indicador, ¿no? De vivir toda esa etapa hormonal, ese proceso fisiológico, esa ansiedad, esa ambición. Claro, y pues bueno, yo creo que ocurre con todo. O sea, la forma de relacionarte con las personas, la pareja, las perspectivas, lo que quieres, la necesidad a los 20 y muchos y 30 y pocos de demostrar una proyección ante el mundo de quién eres, lo que he conseguido, mi pareja, mi familia que me representa, mi estética, lo cual indica en realidad inseguridad. Tú necesitas eso para mostrarlo y luego pues a los 40 o 40 y tantos te vas dando cuenta de las pajas mentales que te has mostrado y que te has montado y que la gente, que no eres tan importante. Totalmente. Tony, uno de tus clientes es un amigo mío, Hugo se llama, y vino una vez aquí a tu consulta y vio bueno, sabes cómo es esto del teléfono escacharrado, ¿no? Te voy a decir más o menos y tú a ver si lo recuerdas. Me decía, vine a ver al doctor y pues quería dejar porque la testosterona es egocéntrica, me lleva a ser más a llevar a más deseo, y el deseo me lleva a ser más egocéntrico y a ser más ambicioso y a ser más ansioso, ¿no? Y le comentabas, ¿tú de dónde traes esta idea, no? Y él te hablaba del doctor David Hawkins. Ajá. No sé si lo ubicas. Sí. Y le dijiste algo súper chulo, tío, de que, bueno, la medicina llegaba hasta un punto y luego había doctores como David, ¿no? David, para mí, no sé si has leído libros suyos. Sí. Ha habido un libro Curación y Recuperación, no sé si lo has leído, sobre salud. ¿Qué opinas sobre este concepto de médicos, ¿no? Que hablan un poco más allá de la medicina que hoy en día científica, digamos, se conoce? Bueno, creo que hay que contemplarlo, porque, bueno, o sea, a Galileo, bueno, no lo quemaron porque se retractó, pero bueno, él tuvo sus ideas y luego, pues al final, el Vaticano, la ciencia, pues le tuvo que pedir disculpas, ¿vale?, por sus teorías, y así ha pasado con la ciencia. Y la magia es magia hasta que la ciencia demuestra que hay algo molecular detrás, ¿vale? Entonces, cuando no teníamos microscopios electrónicos, veíamos solo la célula y no sabíamos que había un núcleo dentro, que expresaba genes, que tenía mitocondrias, etc. En los últimos 20 años se habla de la epigenética. La epigenética es el proceso por el cual el entorno, lo que comemos, cómo entrenamos, los fármacos, principios activos que tomamos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra sexualidad, impacta en la expresión de genes. Eso sería hace 50 años fantasía, ciencia ficción y magia, y algo muy romántico y bonito, ¿vale? Pero pues cuando se estableció el proyecto Genoma Humano y se vio que solo el 2% de los genes pues, generan expresiones de proteínas independientemente del ambiente, pero luego hasta el 98% del resto de otros genes depende del contexto epigenético, pues se demostró algo que hasta la fecha se especulaba. Pues con esto ocurre lo mismo, o sea, pues la metafísica, la medicina o física cuántica, el poder de los pensamientos, el por qué las emociones pueden impactar en nuestro organismo. Bueno, yo creo que todos los médicos
lo observamos en nuestros pacientes, como pues tras un acontecimiento familiar estresante la persona puede hundirse, luego lo ves en las analíticas y ocurren procesos psicoemocionales y energéticos que pues está siendo atendido por médicos abanderados y a mí me encanta leer también de ellos, intento formarme, no lo aplico tanto en consulta porque pues aún no estoy versado, quizá en 5 o 10 años podré hablar de una medicina más energética, yo aún no lo aplico tanto, pero sí que estoy abierto y creo que la ciencia es avance y la ciencia es pues plantearte nuevas posibilidades y paradigmas. Qué bueno, buenísimo. Por ir aterrizando, Sí. Tony, si volvieses hacia atrás y pudieses hablar con el Tony de los 20 a los 30 años, sabiendo todo lo que venía, ¿no? Todos estos años relacionados con tu trabajo, con tu vida profesional, con tu vida social, con tu salud. Si tuvieses 1 minuto o 2 minutos para hablar con él, ¿qué le dirías a ese Tony? Muchas veces me he hecho esa pregunta y claro, yo creo que todos hablamos, siempre cuando nos hacen esa pregunta de qué le diríamos y aparentemente lo decimos de forma clara, yo me doy cuenta que cada año que me hago esa pregunta, la respuesta que me doy es diferente, lo cual significa que es una respuesta sesgada. Entonces cada vez me hago menos esa pregunta porque entiendo que ocurrió lo que tenía que ocurrir para llevarme a este estado donde se me invita a tener paz con lo que ha pasado independientemente del pasado, ¿no? Porque eso creo que genera mucha culpa. Mirar hacia detrás, joder, si no hubiera hecho esto, habría pasado esto, no lo sabemos. Es que en realidad, o sea, esos planteamientos indican que hay cierto resentimiento, sentimiento de culpa por cómo creo que he hecho las cosas y en realidad tampoco sabemos si se podrían haber hecho las cosas de otra forma. Yo creo que la salud también emocional invita a desocuparnos y a expiar o perdonar todo lo que haya pasado en el pasado, porque vivimos constantemente rememorando el pasado y pensar que en el pasado podríamos haber hecho mejor las cosas nos va a condicionar a que vivamos pensando que la he cagado. Entonces, yo creo que no le diría nada. O sea, haz lo que tienes que hacer, porque no hay otra forma de hacerlo. Te he escuchado mencionar literalmente la palabra de que vas como sospechando sobre un plan divino, ¿no? ¿Qué es esto, tío, del plan divino? Es decir, ¿es una idea metafísica de que crees en algo más allá, crees en un universo, en lo que mucha gente llama Dios? Tener esta perspectiva de un doctor tras muchos años de experiencia, tío, puede ser muy, muy interesante. Realmente no es que piense en algo tan trascendental, porque yo al final soy médico y yo tengo que aterrizar las cosas. Yo no puedo y creo que no debo generar películas mentales esotéricas, mágicas en el paciente, por muy románticas que puedan ser, y tengo que aterrizarle los conceptos. Ese es mi deber para que el paciente luego haga las herramientas sostenibles. Pero, por ejemplo, algo que pues, observo claramente al trabajar con medicina integrativa es que ves cómo el organismo se autorregula. El organismo se autorregula. Cuando hablamos del biohacking y de lo, pues, de lo romántico, lo flagrante que puede ser, venga, voy a hackear mi metabolismo, voy a hackear mi mente, voy a usar esto, voy a hacer aquello, el organismo va a hacer lo que tenga que hacer para luego retornar a la normalidad. Tú comes mucha carne, comes mucha proteína, tienes residuos ácidos en tu organismo, ya el organismo se encargará de elevar minerales alcalinos, de generar mecanismos contracompensatorios para que tu pH esté controlado. Que tú tienes una elevación de glucosa porque te hinchas a comer hidrato de carbono, ya se encargará tu organismo de liberar insulina para que la glucosa baje. Y si la glucosa baja, ya se va a encargar el organismo de liberar glucagón para elevarlo. Así podríamos hablar absolutamente de todas las moléculas, de las hormonas, de la serotonina, de la dopamina. No podemos hackearlo porque queramos. El organismo se autorregula. Y yo me doy cuenta cada vez, es como que tengo más, para mí, una visión integrada y aceptada de que el universo se autorregula, que nosotros somos una propia expresión individualizada, ¿cómo se dice esto? El fractal del universo, donde al igual que nuestro sistema nervioso, hormonal, metabólico, se autorregula y muchas veces no tenemos que hacer nada, el mismo se autorregula según el contexto, según si no dormimos durante una semana, el organismo ya se va a encargar de que te relajes simplemente para volver a tu normalidad. Pues el universo, yo creo que todos los acontecimientos
que generan movimientos energéticos, generan autorregulación. Y eso yo creo que también los ancianos, porque con el paso de los años yo creo que también las personas cuando van alcanzando la tercera edad relativizan todo, ya no juzgan tanto, ya no son tan juiciosos, ya se toman todo un poquito más, pues, más al fresco, no se toman tan en serio a sí mismo, porque vas llegando a las conclusiones de que, ostras, si al final es un poco todo lo mismo, si todos tenemos un ángel dentro y todos tenemos un asesino, si todos somos sombras y somos luces, si cuando ocurre la paz aburre y luego la gente habla demasiado y uno quiere crecer y esto genera la guerra, y la guerra genera la invitación a la paz porque te buscas internamente, todo está autorregulado y el universo también tiende a esa homeostasis. Qué bueno, qué buena manera de verlo, tío. Pues, Tony, o Doctor Hernández, como es tu canal de YouTube, voy a dejar las redes sociales que tienes tanto de tu canal de YouTube, claro, de tu Instagram, tu clínica y tus 2 libros. Claro. Muchísimas gracias. Qué buen aporte. Muchísimas gracias, tío. Nada, a ti. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Chao, chao.